Yo creo que con el control del disparador. Sí, bueno, y a raíz de lo que estabas diciendo, tienes toda la razón del mundo. Es decir, no le damos la suficiente importancia a los principios básicos. Quizá si lo llamásemos principios esenciales del tiro, tendríamos un poquito más le daríamos un poquito más de importancia, ¿verdad? Y la realidad es que no, el controlarlos es fundamental. Controlar los principios básicos del tiro es fundamental. Saber cómo entrenarlos es fundamental. Y encontrar nuestros errores es fundamental para poder desarrollarnos, para conseguir mejores destrezas a la hora de utilizar el arma de fuego, ya sea a nivel operativo o ya sea a nivel deportivo. Eso está claro. Así que yo lo llamaría, como te digo, más que principios básicos, lo llamaría principios básicos esenciales. A ver si le dan un poquito más de interés, ¿vale? Entonces, ¿querías empezar por el control del disparador? Sí, Sí. yo creo que, Mm. te digo un poco la idea que yo tengo en la cabeza. ¿Por qué empezar con el control del disparador? Yo creo que lo primero que nos pasa a todos cuando estamos aprendiendo es que de pronto los disparos no van donde esperábamos, por muy cerca que estemos del blanco, no van exactamente donde queramos, ¿no? Y muchas veces acabamos encontrando el patrón de que quedan bajos, bajos a la izquierda, y decimos: "Oh, son gatillazos", o son, aprietas mucho, o Mm. etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, ¿cómo entrenamos para que eso no pase? Porque es que no puedo evitarlo, me está pasando y lo sé, pero pero me sigue pasando. ¿Quieres empezar por el más complicado, el rock and roll? Es el caballo de batalla de todos los tiradores, ¿vale? De todos los tiradores. Entonces, sí, a ver, puedes empezar de forma inductiva o de forma deductiva, de más a menos o del menos a más. Si queremos empezar del más al menos, empezaríamos así, efectivamente. Pero la verdad es que tener una buena plataforma, una buena posición de tiro es fundamental, pero no esencial para darle al blanco. Una cosa importantísima es el control del disparador. Lo que pasa es que ahí hay algo más. No solamente está el problema del control del disparador. Cuando hablamos del control del disparador y hablamos del gatillazo, no estamos hablando de lo mismo, que queramos decirlo, aunque parezca lo mismo, ¿vale? Hay un problema ahí, es un problema mental. Yo lo tengo ya más que estudiado en ese sentido, ¿vale? Y he hecho muchísimas pruebas al respecto. Hay un problema mental de anticipación que no tiene nada que ver con el dedo. Cuidado, no tiene nada que ver con el dedo. El controlar el dedo, el tener un buen control del dedo, del disparador, ayudará, evidentemente, a que ese gatillazo o ese dedazo, como le dicen en Argentina, ¿no? Todos los países de Hispanoamérica le tienen un nombre distinto, ¿no? Ese gatillazo no tiene tanto que ver con el control del dedo, como nosotros como lo concebimos, como con el problema mental que hay de anticipación, ¿vale? Entonces el gatillazo como tal yo no lo consideraría. Y de hecho hay que distinguir si lo queremos denominar gatillazo, porque yo todavía no le he puesto nombre. Yo te digo, hay una cosa ahí, una especie de nebuloso que va a nivel mental, ¿vale? Tenemos que hablar de la anticipación del novel y de la compensación del profesional. Porque el tirador profesional, el tirador veterano también mete gatillazo. Pero no lo podemos llamar gatillazo, es una compensación. Entonces, el primer caso, ¿vale? Y como tú bien has dicho, es verdad, es el caballo de batalla, tenemos la anticipación. Y por otro lado tenemos la compensación. Vamos a separarlos ahora para poder distinguirlos bien. ¿Cómo podemos arreglar la anticipación? ¿Cómo podemos mejorar la anticipación del tirador? A mí una cosa que me gusta mucho es que el tirador no va a solucionar la anticipación hasta que él sea consciente de lo que lo está haciendo. Cuando él se da cuenta de lo que está haciendo es cuando él empezará a tomar medidas para rectificar eso. Y la mejor forma que hay, que yo considero, es intercalar cartuchos dummy con cartuchos vivos. Cuando le Mm. intercalan los cartuchos dummy con los cartuchos vivos, cosa que hemos hecho todos los instructores cuando nos hemos encontrado gente que mete ese gatillazo, vamos a llamarlo así, o comete esa anticipación de esa forma tan brutal, lo mejor es utilizar dos cosas. Una es el cartucho dummy y otra es el teléfono móvil, en modo grabación. Entonces, cuando él lo ve y lo siente, se empieza a dar cuenta. Y cuando tú le pones el vídeo, también de sus tironazos, entonces empieza a darse cuenta, ¿vale? Recuerdo muy bien que habíamos hablado en el debate con mi tocayo, habíamos hablado de que la anticipación realmente es un proceso, digamos, de conocimiento del tirador. Cuando el tirador se da cuenta
de que el proyectil ya está en dirección al blanco, cuando él está pegando el tironazo, ¿vale? Empieza a darse cuenta de que el tironazo no sirve para nada. Entonces, evidentemente, dependiendo de qué tipo de arma, ¿verdad? Porque habíamos hablado de que el proyectil sale de la boca de fuego, ¿vale? Cuando el arma ya está, digamos, se está produciendo el proceso digamos, del ciclo de disparo, pero que no se ha producido el ciclo de disparo. Sí, antes pensábamos que el proyectil salía antes, ¿no? Pero hay un movimiento del arma que depende del tipo de acerrajamiento que tenga el arma, será mayor o menor. Ese movimiento es previo a la salida del proyectil por la boca de fuego del arma, es decir, el proyectil necesita perdón, sí, la trayectoria del proyectil necesita un poquito de ángulo, un poquito de parábola. Entonces, ya te digo, yo una de las cosas que más utilizo son los cartuchos Dummy, ¿vale? Entonces ya empieza a darse cuenta. Le cojo el cargador, no se lo digo y le alterno unos cartuchos y los otros. Le pongo dos vivos, uno inerte, tres vivos, dos inertes y vamos alternando. Entonces, bueno, aparte también es una buena forma de empezar a resolver las interrupciones, tirar de corredera y continuar. Digamos que con los cartuchos Dummy podemos entrenar las dos cosas. Pero sobre todo, el problema de la anticipación del gatillazo. ¿Vale? Luego, suelo poner ejemplos también en los cursos donde lo que hago yo es disparar el arma solamente utilizando dos dedos, para que vean la importancia del dedo. Y a veces me pongo también a la pata coja. A la pata coja y con dos dedos. Entonces, cuando te pones la pata coja y con dos dedos y le das al blanco, le das al metal, y todos oyen cómo le estás dando al metal, y estoy utilizando solamente dos dedos de la mano y la pata coja, se empiezan a dar cuenta de la importancia que tiene un buen control del disparador. Si a esos dos dedos le sumamos cinco, pues mejora. Si a esos cinco dedos le sumamos la otra mano, pues también mejora. Si a eso le sumamos una buena posición, es decir, las dos piernas estables en el suelo, todo mejora. Pero la esencia del disparo, la esencia de colocar un disparo en el blanco es, primero, una buena toma de elementos de puntería y segundo, un buen control del disparador. Entonces, por eso, pero siempre va a quedar el tema de la anticipación ahí en medio, ¿no? Que hay que superar. Y la forma, ya te digo, número uno, cartuchos Dummy. Número dos, práctica, pegar tiros, ¿vale? No queda otra. Y por otro lado, tenemos el gatillazo o, digamos, anticipación del tirador profesional, el que ya ha tirado bastante, que ha competido bastante, que no lo considero que se pueda llamar anticipación, es más bien compensación. Es decir, el tirador realiza un disparo y automáticamente quiere volver a colocar el arma sobre el blanco para encadenar el segundo disparo, en caso de que el blanco requiera dos disparos o que requiera tres, o simplemente quiere ir al siguiente blanco. Ya conoce la relevación que tiene el arma, ya conoce cómo mecaniza el arma, lo ha hecho miles de veces, pero el cartucho falla. Falla porque falla el fulminante, falla por cualquier otro motivo. La extractora está rota, el apliculador se rompió, cualquier cosa. El cartucho no se detona. Y entonces vemos que el tirador que ya lleva 500.000 tiros pega un tironazo. Dice, ay, ¿es un gatillazo? ¿Es una anticipación? No. Es que ya estás colocando el disparo sobre el blanco para realizar el segundo disparo. Entonces no lo podemos considerar una anticipación como sería en el caso del tirador Nobel, sino una compensación del tirador que ya conoce perfectamente el funcionamiento del arma, la va a volver a colocar, pero el arma falla. Sí, que No sé si como si estás de acuerdo fuera, conmigo. como si fuera, bueno, yo eso que estás diciendo ahora, em, cuando estás acostumbrado, estás aclimatado a un tipo de munición y que tiene Sí, tiene un retroceso, un vamos a decir que retroceso tiene correcto. un retroceso, un retroceso grande, vamos a decir, y de pronto cambias a otro tipo de munición y que tiene menos retroceso y de pronto ves que no eres capaz de trabajar con la misma armonía y dices, coño, pero si esta munición se está moviendo menos ya, pero tú estás aclimatado a otro retroceso y tu cuerpo al Mm, final acaba haciendo cosas porque está esperando es cierto. más retroceso y acabas haciendo un churro en el blanco y dices, "Joder, pero si esto yo lo tengo claro ya, pero... además te encuentras extraño, que es diferente a estar viendo el elemento de puntería y estar pensando, no le voy a dar, no le voy a dar, no le voy a dar, ¡clac! Y entonces anticiparte. Son situaciones mentales diferentes Correcto, y, correcto. y es diferente.
Sí, Yo me acuerdo, yo me acuerdo, creo que lo hemos hablado más de una vez, Ron Avery en el libro este que sacó póstumo, él hacía una diferencia y decía, hablaba del control mental del disparador cuando se refería a esa anticipación al retroceso del arma, y luego hablaba de la manipulación física del disparador cuando se refería a mover en el eje longitudinal del arma sí, para no estremecer la mano y acabar más o menos eh, haciendo lo mismo. Y yo creo que es fundamental darse cuenta, efectivamente, la gente, cuando te claro. das cuenta, dices, no puede ser que me esté moviendo tanto. Sí, sí, Y dice, pues sí, sí, te estás moviendo tanto. Y sí. creo que, y claro, es lo que tú decías, es lo más difícil porque creo que es una cosa que te acompaña, no lo sé, pero creo que es una cosa que te acompaña siempre. En cuanto aparece la tensión, Sí, hay un factor mental en todo esto. claro, Hay un factor mental. En competición, por ejemplo, hay un factor de estrés, igual que en una intervención armada. Hay un factor estresante, que es mental. Entonces, ese factor mental que se produce también puede ser por muchos otros datos, o sea, por muchas otras circunstancias, como puede ser el ego, ¿no? También el ego, mm, el estrés de querer ganar, el estrés de competir, de ganar a otro, de demostrar que eres bueno. Eso es una cosa interesante porque la verdad es que hay que valorarlo, hay que valorarlo. A nivel deportivo hay mucho ego también. Entonces, tiradores muy buenos, ¿vale? Los ves que falla la munición y ves que están pegando tironazos en competición y no es una anticipación, es realmente, no, perdón, no es una compensación, es una anticipación. Entonces, ese proceso mental que hace que no seamos capaces de adaptarnos al arma, se puede hacer crónico si no lo radicas a tiempo. Y es muy difícil de quitar, es muy difícil de quitar.